Vamos a dar un panorama de lo que ha hecho el Infonavit en estos años. Vamos a iniciar, adelante, con uno de los mandatos principales que nos dio el presidente desde nuestra llegada y que fue precisamente atender a las personas, porque había muchas quejas que se recogieron durante la campaña y antes, que se fueron recogiendo quejas de las personas sobre deudas impagables, desalojos de vivienda, porque el Infonavit tenía otras características. Les parecía un éxito desalojar a las personas cuando es claramente un fracaso para el Estado. Y por eso nos dedicamos a hacer reestructuras de los créditos, sanear la cartera del instituto y dar la oportunidad a las personas de pagar sus créditos, porque es un derecho no solo laboral, sino un derecho humano la vivienda, y por eso se suspendieron los juicios masivos y se suspendieron cualquier acto de desalojo por causas injustas, y se han hecho 5.2 millones de reestructuras y apoyos de programas para personas que contaban con un crédito del Infonavit previo al 2018. En la que sigue tenemos el programa Responsabilidad Compartida. Ese programa lo presentamos por primera vez aquí en una conferencia en febrero de 2019. Ahí el presidente lo había puesto así en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese primer año de trabajo tendríamos 194,000 créditos convertidos de salarios mínimos a pesos, que era una de las más sentidas demandas de los trabajadores. Posteriormente se puso una meta de 800,000 personas beneficiadas en lo que siguiera de la administración, y hoy podemos anunciar que 1.2 millones de personas han cambiado sus créditos de salarios mínimos a pesos, obteniendo descuentos o quitas por cerca de 87,000 millones de pesos. Adelante tenemos cómo se distribuyen estos descuentos por estado de la República. Pueden ver ahí que los estados donde se concentra la mayor cantidad de créditos del instituto, por ejemplo en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz se tienen descuentos muy importantes. De los descuentos más relevantes están en Guerrero y en la Ciudad de México, donde las personas han obtenido quitas de hasta 1 millón de pesos, porque este programa precisamente lo que hace es reconocer lo que se ha pagado, pero también el valor real de la vivienda y no el valor artificial de un crédito que estaba mal diseñado y que era injusto para las personas. Adelante. Nuestra siguiente parte ha sido mantener una política de crédito activa y diversa, es decir, el Infonavit no solo se dedica hoy a dar casas nuevas y beneficiar a desarrolladoras de vivienda, sino el Infonavit hoy apoya a los trabajadores para que puedan obtener un crédito para comprar vivienda, para comprar un terreno, para mejorar la casa que ya tienen. El 71% de los 2.5 millones de créditos que se han otorgado son para compra de casa o terreno, mientras que el 29% es para mejoras. El 40% de las viviendas las adquieren jóvenes, personas menores de 30 años son quienes hoy obtienen un crédito con el Infonavit. Y esto sucede principalmente fuera de la Ciudad de México. A lo mejor en la Ciudad de México parece un poco complicado que un joven pueda acceder a una vivienda, ya sea por los precios del mercado inmobiliario y otras situaciones, pero los jóvenes en distintas partes de la República que ingresan al mercado laboral, en una maquila en Ciudad Juárez, en una fábrica en Tijuana, tienen oportunidad de comprar una vivienda. Y además hemos hecho un enfoque principalmente para que las mujeres sean quienes sean titulares de los créditos. Hoy 41% de los créditos del Infonavit son para mujeres, y esto representa 10% más de lo que era al inicio de esta administración. Decirle también, presidente, que en esta administración se ha hecho el programa de crédito más ambicioso que ha tenido registro el Infonavit. Se han dispersado, como ya lo decía la doctora Vega, 1.2 billones de pesos en crédito, superando en más de 11% a lo que se hizo toda la administración pasada, y desde luego todavía nos quedan algunos meses. Adelante. Hoy las personas tienen distintas opciones. También recordar que previo a la reforma de 2020 que planteó el presidente de la República, donde transforma la acción del Infonavit, antes el Infonavit solo te prestaba un crédito o un tipo de crédito que era para vivienda nueva prácticamente, solo te prestaba un crédito en la vida, no te volvía a prestar.
Hoy el Infonavit tiene unas distintas opciones que van desde comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso en terrenos ejidales. Puedes sacar los créditos que quieras siempre y cuando acabes de pagar el anterior, créditos de mejora, créditos para poblaciones como policías o bomberos, e incluso Infonavit Sin Fronteras, que como también ha salido el tema en esta conferencia, hoy los migrantes pueden pagar créditos desde Estados Unidos a sus familiares en México, y a partir de este año se pueden también inscribir de manera voluntaria al IMSS o al Infonavit a través de las ventanillas consulares de atención financiera. También dentro de las acciones de crédito, adelante, se ha planteado algo que nos pidió el presidente desde el principio. Uno de los fenómenos que vimos en la época de Fox o Calderón es que las desarrolladoras inmobiliarias vendían casas sin servicios, alejadas de los centros urbanos, que no tenían agua. Era un desperdicio de recursos. Si lo piensan, un trabajador ahorraba para hacerse un bien patrimonial, como era su derecho, y acababa lejos de la ciudad, sin agua y gastando más en transporte que en la hipoteca. Y por eso se pusieron reglas claras para analizar cada crédito que se otorga. Se analiza antes de hacer la compraventa que la casa cuente con los servicios completos, agua, luz, drenaje, que cuente en un radio de 2 kilómetros con escuelas, parques, centros de salud, supermercados, áreas verdes, centros culturales, acceso a vías primarias de comunicación, y desde luego se analiza contra el Atlas Nacional de Riesgos. Cualquier vivienda ubicada en una zona de riesgo alto no se autoriza el crédito porque sería poner en riesgo futuro a las familias. Todo esto, además, en la que sigue, lo hemos hecho sin gastar más. Ahí pueden ver, por ejemplo, la trayectoria de gasto operativo del instituto. La ley permite como máximo que se pueda gastar el 0.55% de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, y se trae una trayectoria de gasto creciente, mientras que parte de los mandatos que tiene este gobierno de hacer con austeridad las cosas es costarle menos a los trabajadores. Hoy el Infonavit tiene un gasto pues prácticamente de la mitad de lo que tenía el sexenio pasado. Esto ha implicado ahorros anuales de cerca de 2,000 millones de pesos al año, y ha implicado también, como lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, generar un fondo de inversión que cuando llegamos tenía 140,000 millones de pesos y que hoy tiene poco más de 700,000 millones de pesos, y que sirve para generar rendimientos a favor de los trabajadores cotizantes al Infonavit. También hemos expandido nuestra atención en distintas partes de la República. Se han abierto 21 nuevas oficinas en todo el país, privilegiando estados o municipios donde había necesidades pero que no había nada cercano. Un ejemplo es el caso de Santa Rosalía. Trabajadores de la empresa exportadora de sal en Guerrero Negro tenían que viajar pues prácticamente 7 u 8 horas hasta La Paz, que era la oficina más cercana, para hacer un trámite con el Infonavit, a pesar de que eran trabajadores que estaban cotizando, y por eso en Santa Rosalía abrimos una oficina. Lo mismo el presidente nos pidió asistir a San Quintín y ahí hicimos un módulo permanente, y se está haciendo un proyecto de vivienda junto con el gobierno de Baja California. También informar a las personas que hemos hecho un trabajo territorial permanente. Se han hecho brigadas ya en las unidades habitacionales, donde funcionarios del Infonavit acude a cada una de las unidades habitacionales y explica precisamente los programas del Infonavit, si se estarán módulos de atención. También se hacen ferias de servicios, y por ejemplo este fin de semana vamos a estar en la explanada municipal de Ixtapaluca atendiendo a las personas y mostrando opciones de vivienda en la zona oriente del Estado de México. Adelante, también informar sobre la reforma constitucional en materia de vivienda. Recordarán que esta reforma la envió el presidente el pasado 5 de febrero. Es una reforma que pretende una modificación al 123 constitucional para dotar al Infonavit de 2 vertientes nuevas. La primera es que puede invertir esos recursos de los que hablábamos en la construcción de nueva vivienda, vivienda cercana a los trabajos y en los centros de ciudad, y además establecer un sistema de renta social. ¿Qué es esta renta social? Que la mensualidad que se pague no exceda del 30% del salario de los trabajadores, y que además, después de un tiempo de rentar
la vivienda, tengas derecho a comprarla y se te tome en cuenta todo lo pagado en renta. Esto, además, hemos hecho una encuesta a través del Infonavit con trabajadores derechohabientes, pero también en población abierta, y hemos encontrado que el 81% de las personas están de acuerdo con la reforma y el 66% estarían interesados en rentar una vivienda del instituto. Y esto habla de la necesidad real que hay de que haya inversión adicional en vivienda y que la pueda hacer precisamente el Fondo Nacional de la Vivienda. Además, y sobre todo partiendo de una idea que ha planteado la virtual presidenta electa y el gobierno que entrante, que ha planteado que se puedan hacer más viviendas. Nosotros hemos estado ayudando para estimar que se podrían invertir por parte del Infonavit 250,000 millones de pesos a lo largo de la siguiente administración para hacer o construir al menos 500,000 viviendas adicionales y generar empleos en zonas diversas del país y zonas que requieren vivienda porque tienen anuncios de inversión adicionales y que podrían pues ser sujetos de que haya migración interna y que se requiera mayor vivienda. Así que esto es un informe general de lo que se ha hecho en el Infonavit, informar en la que sigue finalmente nuestros datos de contacto y decir que sobre la pregunta que surgió de la señora Roxana, decir que tuvimos atención directa con ella y se le ofreció un programa para que pudiera pagar de una mensualidad que traía, que era de 7,600 pesos, a una mensualidad de 1,200 pesos. Entonces ya ese caso, que era un crédito que se había otorgado a la administración pasada, pues ya también se resolvió, presidente. Sería todo. Muchas gracias.